presencia en nuestras vidas, podamos, Señor, disfrutar realmente y a la vez reflexionar en todo esto que estamos aprendiendo, Señor, que es tu palabra. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias porque hoy, Señor, tenemos esa libertad de poder estudiar el Apocalipsis. Que podamos ser oidoras, Señor, de tu palabra y que a la vez también seamos hacedoras de ella, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bienvenidas, ¿cómo están? Dios las bendiga a todas. Siempre un gozo poder estar con ustedes, hermanas amadas, y a todos los que nos ven en el canal de YouTube también. Estas enseñanzas que puedan ser de gran bendición para tu vida. Realmente ya estamos avanzando, vamos a ingresar al capítulo 17. Si Dios nos permite, entraremos al 18, pero ya nos falta muy poco para terminar este precioso libro, esta preciosa revelación que se le fue dada al apóstol Juan. Y realmente estamos aprendiendo tanto y también estamos meditando tanto en todo lo que va a acontecer. Yo creo que a todas las que estamos recibiendo estos estudios nos está haciendo de gran bendición y nos está preparando para todo lo que irá a acontecer en un futuro no muy lejano, pero sabemos de que ya Dios lo ha establecido así, dándole honra y alabanza al único que es digno de ser adorado y exaltado, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que bienvenidas a todas una vez más, un gozo poder estar con ustedes, que el Señor las bendiga. Y bueno, vamos a empezar entonces tomando siempre un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo la última vez. Habíamos hablado en el capítulo 16 sobre las 7 copas que fueron el último juicio de Dios. Vemos que las 7 copas pueden ser que sean similares a las 7 trompetas, pero entre una y la otra hay una diferencia, ¿sí? Mientras que en las 7 trompetas, ¿sí? Ese juicio era más leve, porque ese juicio llamaba al arrepentimiento, ¿sí? A través de esas plagas que se daban. Fueron afectados, las primeras 4 copas nos hablan que fueron afectados el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, vimos, ¿no?, sobre el medio ambiente, lo que aconteció con las úlceras malignas, el mar que se convierte en sangre, las aguas, ¿no?, las fuentes que se convierten también en sangre. Habíamos hablado del agua potable, que posiblemente ya no se pueda tomar en ese momento. Y habíamos hablado también de las quemaduras de los hombres, ¿no?, como los hombres habían sido quemados, ¿sí?, a causa del sol. Entonces, mientras que las 4 primeras copas afectaban el medio ambiente, ¿sí?, las 3 últimas iban en contra del reino de la bestia. Habíamos visto que el reino de la bestia había sido también afectado y todo se dio de una manera simultánea, todo a la misma vez, todo en un solo momento, porque estamos hablando ya prácticamente de lo final, ¿sí? Todo ocurre mucho más rápidamente. Simultáneamente ocurren diferentes catástrofes, diferentes calamidades, todo esto que era una retribución justamente a la voz de los mártires. Recordemos que en varios capítulos hemos estado mirando sobre esos mártires, sobre esos justos que estaban allí al lado, ¿no?, del altar, orando, presentando sus oraciones, ¿no?, ese incienso, ¿no?, que hablaba de las oraciones de los santos, ¿no?, que decían: ¿cuándo, Señor, harás justicia? Y vemos que en retribución a esas oraciones podemos ver que todo esto comienza a acontecer. Vemos que también justamente en el capítulo 16 habíamos visto que los hombres no se arrepentían, ¿no? Habíamos visto ahí en el versículo
en el versículo 9, en el 11, cómo los hombres blasfemaban en contra de Dios. No había arrepentimiento, no había una manera de pedir perdón. Ellos preferían soportar el dolor que rendirse al Señor y pedirle perdón. Dios tiene, ¿no? Como varias veces hemos mencionado, Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Él todavía sigue dando oportunidad a todos aquellos que vengan a Él, ¿sí? Con un corazón humilde, reconociendo su pecado y arrepintiéndose, ¿no? El Señor no hace excepción de personas. Recordemos que nuestro Señor no es como el hombre, ¿no? El hombre a lo mejor hace excepción de personas, ¿no? Dice, bueno, estos sí, yo quiero que estos sean, estos me convienen, no, y estos no, ¿no? Y los desecha a los otros. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y el Señor es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Y podemos ver, ¿no? En los años y siglos que vienen, que vienen pasando, podemos ver siempre su misericordia. Y algunos textos bíblicos que les quiero leer antes de arrancar con él, hermanas, lo que dice, por ejemplo, en Lucas, capítulo 21, versículo 25. Vamos a leerlo rapidito. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, ¿no? Vemos ahí el Señor Jesucristo, ¿sí? A través de estas profecías, mostrándoselas a sus discípulos. Después vemos también en Deuteronomio, en el capítulo 32 de Deuteronomio, en el versículo 24, dice en el cántico de Moisés, ¿no? Dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. También Moisés, ¿no? Profetizando justamente estos tiempos futuros. Y podemos ver también en Isaías, en el capítulo 24, versículo 6, Isaías decía, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El profeta Isaías también, que a él se le había hecho ver sobre justamente estos juicios venideros. En Mateo 24, nuevamente el Señor Jesucristo, en el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en Romanos capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiere decir de que aquí vemos también el apóstol Pablo, ¿sí? Él también había visto justamente ese día de la ira de Jehová. Entonces podemos ver que los hombres, dice, blasfemaron en contra de Dios. Y habíamos hablado que en el versículo 12, justamente, que lo leímos muy rápidamente y quiero darles un pequeño detalle sobre todos esos puntos. Aquí hablábamos sobre el río Éufrates y que en esos momentos de la tribulación este río se va a secar, ¿no? Como bien acá menciona la palabra, dice en el versículo 12, el sexto ángel derramó, del capítulo 16 estoy leyendo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Quiere decir de que cuando dice que se secó el mar, el río, quiere decir de que todo eso se unió, todo unido, ¿para qué? Para que pueda pasar por allí justamente todos aquellos reyes del oriente, todos aquellos reyes, obviamente con el anticristo, ¿sí? Delante de ellos, para que vayan y justamente entren a esa guerra del Armagedón, que será una guerra, que será la última, destructiva,
¿sí? Donde todos se amotinarán para ir en contra del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Pero sabemos de antemano que el Señor Jesucristo vence, ¿sí? Cuando hablamos acá de los reyes, estamos hablando de las naciones, las que en ese momento van a estar a favor de la bestia, que es el anticristo, de la primer bestia. Que no va a ser obviamente una guerra militar, porque no va a ser una guerra militar, sino va a ser una guerra en contra del Cordero, en contra del Señor Jesucristo, y que es allí donde va a acontecer, ¿no? Lo que habíamos leído justamente en el capítulo 14 sobre cuando se le dice, ¿no? El ángel le dice, mete la hoz, y habíamos hablado de ese lagar, ¿no? De ese lagar donde muchos van a llegar allí, todos los enemigos de Dios, ¿sí? Van a ser allí justamente reunidos. Y habíamos leído, ¿no? En el versículo 20 del capítulo 14, que dice ahí, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Sí, hoy se calcula que más o menos ese lagar, ese lugar donde va a ser ese lugar aterrador, donde los enemigos de Dios serán allí lamentablemente pisados, ¿sí? Va a tener va a abarcar más o menos entre 320 kilómetros por 1,5 metros de altura. Dios tiene promesas, aunque el enemigo, Satanás, se ha esmerado en destruir todo pacto que Dios ha hecho con Israel. Aún así, el Señor siempre va a estar con Israel y va a guardar y va a proteger y va a permitir que estas promesas se cumplan, porque recordemos, como bien digo, le damos la gloria a Dios porque el Apocalipsis termina con la victoria del Señor Jesucristo. Entonces nosotras, que nos quede claro que la victoria es nuestra, del Señor, de nuestro gran Rey y Reyes, del Señor Jesucristo, y que el enemigo, por más que se esmere en querer destruir, ¿sí? Israel y todos los habitantes, va a estar el Señor allí justamente frente, protegiendo a Israel, ¿sí? Vemos también aquí en el versículo 13, dice que del capítulo 16, estoy leyendo, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Bueno, no nos sorprendamos que esto también va a acontecer así, pero hay una diferencia, ¿no? Acá el apóstol dice, cuando él habla de a manera de ranas, justamente nos dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿sí? Si bien es cierto, en el Éxodo, con Moisés y las plagas, las ranas eran literales, ¿no? O sea, eran ranas. En este caso estamos hablando de espíritus inmundos, de demonios, ¿no? Como bien les decía, todo va a ser en ese momento va a ser un mundo demoníaco, ¿sí? Demonios, tanto de la tierra, los que han caído de allí, primer cielo, y bueno, todos ellos con el anticristo, con las naciones en contra del Cordero Santo. En el versículo 15 se menciona, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando dice, he aquí yo vengo pronto como ladrón, esa exhortación no está siendo para la iglesia de Cristo, ¿sí? Digamos, nosotras sabemos que tenemos que estar en la espera, que en algún momento el Señor aparecerá en las nubes, arrebatará a la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, esta palabra, cuando dice que Él vendrá como ladrón, Él se está refiriendo, ¿no? Justamente en ese momento, ¿no? En el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 13, Tito decía, ¿no? Aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el versículo 17 dice, el 7º ángel derramó su copa por el aire, ¿sí? Ahí estamos hablando justamente de que eso ya habla del final, ¿no? El final de los 7 años de la tribulación.
Y hay una palabra que acá dice, ¿no? Hecho está. Se cree que esa palabra salió del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado y cuando ya prácticamente estaba por morir, el que dijo, consumado es. Fíjense que aquí dice hecho está, ¿no? Entonces se hace como una relación que estas palabras salen del Señor Jesucristo. Es el precio que Él pagó en la cruz, ¿sí? Que Él nos redimió, nos salvó y nos limpió con su sangre preciosa. Entonces, hermanas, qué importante saber de que hasta el día de hoy esa sangre sigue vigente y salvando y cambiando y transformando vidas. Y que realmente muchos sean alcanzados, ¿sí? Por este sacrificio del Señor Jesucristo. Lamentablemente, aquellos que rechacen ese llamado del Señor van a tener que enfrentar ese juicio, ¿sí? Y ya no va a haber opción en ese momento, ya no va a haber salida para nada. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No se va a poder escapar del juicio de Dios si rechazan al Señor Jesucristo, ¿sí? En el versículo 18 decía, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un gran terremoto. Estamos leyendo capítulo 16. Un gran terremoto. ¡Qué tremendo! Dice, como cual nunca antes ha habido. Tanto ese terremoto que dice en el versículo 19, y la gran ciudad, se está refiriendo a Jerusalén, muchos apuntan que es Jerusalén, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Habíamos hablado que Babilonia era ¿qué? Era la cuna de la idolatría. Entonces, estos juicios, ¿sí? Esta tierra que tiembla, ¿no? Este terremoto que nunca se ha visto, ¿no? Va a afectar a muchas ciudades, muchos lugares, ¿no? Que obviamente estarán cerca a esta gran ramera, a esta gran Babilonia, y todo pues va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Wow, o sea, es un cambio, todo comienza a desaparecer. Y dice en el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ese talento tiene aproximadamente entre 25 a 50 kilos, ¿no? O sea, hagámonos una idea, ¿no? Yo pensaba en esto y yo decía, a veces he sabido comprar papas en costal, ¿no? Y bueno, cada costal tiene entre 20 y 21 kilos. Bueno, más o menos dos de esos costales, ¿no? O hasta 3 de esos costales de 20 kilos, posiblemente sea el tamaño de uno de esos granizos, ¿no? Que caigan y aplasten a los hombres. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y hermanas, los hombres van a ser conscientes de eso, porque dice que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Ellos eran conscientes de que ese juicio venía de Dios, pero ni aún así se arrepintieron. Recordemos también que para los primeros cristianos, para la iglesia primitiva, como siempre mencionamos, Roma era esa Babilonia, ¿sí? Babilonia, madre de la idolatría, madre de los males, ¿sí? Ahora con todo eso vamos a entrar ya al capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí ya vamos a entrar a detallar quién era esa gran ramera. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense que tenía este nombre. Como varias veces hemos hablado, ¿no? El Apocalipsis no es de manera cronológica, sino de una manera lógica. Cada evento, a medida que vamos leyendo los capítulos, cada evento se va detallando más. El apóstol Juan, ¿qué es lo que está viendo? Va a ver aquí a la iglesia apóstata, ¿sí? En el capítulo 17 hablamos de la iglesia apóstata. Recordemos que apóstata es todos aquellos que están en contra de Cristo, ¿sí? Todos aquellos que van en contra de las verdades bíblicas, ¿sí? A eso se le llama una iglesia apóstata. Y vemos que aquí Juan, cuando hace una referencia, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. Había ya una sentencia, ¿sí? Una sentencia contra esa gran ramera, contra esta Babilonia, ¿sí? Esta iglesia apóstata. Y dice: y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué dice que está sentada sobre muchas aguas? Porque es la que va a controlar en ese momento. Hermanas, la tribulación tiene un tiempo de 7 años. Los 3 primeros años y medio es donde justamente esta iglesia apóstata es la que va a controlar todas las naciones. El mundo gentil en ese momento va a seducir a los líderes políticos. Recordemos que van a haber alianzas, ¿sí? Las alianzas de la iglesia con el Estado van a estar reunidas. Multitudes van a caer bajo la influencia de esta iglesia apóstata, de esta iglesia que va a enseñar algo anticristiano. Por supuesto, ¿no? Lo que se va a hacer en ese momento es enseñar a la gente que lo que menos tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Habla de una embriaguez, habla de algo que ha embriagado, ¿no? ¿Qué es lo que ha embriagado esta iglesia apóstata? Justamente, ¿no? Ha embriagado a las naciones con engaños, con mentiras. Ha sabido llevar a las naciones a un caminar sin temor de Dios. Y podemos ver, ¿no? En el capítulo 13, cuando se habla de las 2 bestias, ahí estamos hablando del anticristo y del falso profeta, que trabajan en conjunto también. Son los que también van a estar acompañando en ese momento a esta iglesia apóstata. Los 3 años y medio primeros, lo que va a hacer el anticristo es sumergirse de alguna manera a lo que diga la iglesia apóstata. Habíamos hablado del jinete de caballo blanco, recuerdan en el capítulo 6, ese jinete que viene en son de paz, ¿no? Que promete prosperidad, promete, ¿no? Abundancia. Entonces, aparentemente en ese momento, sobre este líder mundial del anticristo, más la iglesia apóstata, son los que prácticamente van a regir en ese momento y van a engañar a todos los moradores de la tierra. Cuando Daniel habla, ¿no? De la estatua, ¿no? Y habíamos hablado que los pies, no, las piernas de la estatua eran de hierro y los dedos eran de hierro y de barro cocido. Entonces habíamos hablado de que esos dedos y barro cocido, esos 10 dedos eran naciones. Y habríamos hablado que también las piernas eran de hierro, habíamos hablado de Roma, del Imperio Romano en ese momento. Se dice que en este tiempo de la tribulación va a reavivarse ese Imperio Romano. Se va a volver a unir las naciones, ¿sí? Los pueblos gentiles van a volverse a unir. Justamente recordemos que el anticristo
este líder mundial, pues con sus engaños, ¿no? Con sus promesas, va a seducir a todos. Y como yo decía también en algunas ocasiones, ¿cómo es que Israel se va a unir a Palestina, ¿no? Hoy que están en conflicto, pero en ese momento van a estar unidos. Va a haber una unidad de naciones increíblemente. Vemos ahí a Rusia, ¿no? Con Estados Unidos. Todo va a ser un conjunto, una unidad de 10 reyes, que son los que van a estar en ese momento al lado de este líder mundial que es el anticristo. Entonces vemos que allí la bestia, la primer bestia, que es el anticristo, va a reavivar el imperio romano, que volverá a existir, ¿sí? Con sus 10 reinos, que son los que representan los 10 cuernos. Eso también lo hemos visto en varios capítulos. Cuando hablamos de la bestia escarlata, ¿sí? Estamos hablando aquí del diablo, que es el que va a recibir fuerzas sobrenaturales justamente de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua, que lo hemos podido ver también en el capítulo 12. Todo ese poder y esa influencia y todo ese dote sobrenatural en cuanto a qué, al anticristo, ¿sí? Al anticristo. Y vemos que Juan ve la iglesia apóstata, la iglesia idólatra falsa, que es la mujer, la ramera, ¿sí? Y que demuestra que prácticamente se apartó totalmente de las verdades de Dios, ¿sí? Y que todo esto va a acontecer en los 3 años y medio, y que va a ser la que va a dominar. Y que se va a ver como un estado de gloria, ¿sí? Las iglesias en ese momento, iglesias entre comillas, porque recordemos que la verdadera iglesia de Cristo ya no va a estar en la tierra, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya estamos entrando al capítulo 17 y ya no mencionamos más la iglesia, ¿sí? Hemos hablado, ya ahora lo que estamos hablando de la prostituta de la ramera. Pero si ustedes se dan cuenta de todos los capítulos que hemos visto, hasta desde el capítulo 4 hasta el capítulo 17, ya no se habló de la iglesia de Cristo, ya no se habló de los cristianos. Quiere decir, y eso nos hace ver y nos muestra que ya la iglesia no va a pasar la tribulación, porque va a ser arrebatada antes de este acontecimiento que es de la tribulación, ¿sí? Entonces vemos que esta iglesia apóstata va a estar en un estado de gloria, ¿sí? Va a tener mucha riqueza, va a mostrar su riqueza. ¿Por qué? Porque fíjense cómo habla acá, ¿no? Acá Juan la ve de esta manera, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, ¿no? Acá estamos hablando de Juan, que en el espíritu lo lleva al desierto. Estamos viendo que ya Juan, en ese momento, primero que él estaba contemplando el cielo, ahora ya comienza a contemplar la tierra, ¿sí? Por eso dice que es llevado en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada, ¿no? Fíjense, una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Se está refiriendo justamente a la iglesia apóstata, ¿sí? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿no? Bueno, recordemos que los gobernadores romanos se vestían, ¿sí? Ellos tenían como una tira que iba en medio de sus ropas de color púrpura, ¿no? Que mostraban que eran gobernadores, que eran gente pues que buscaba siempre adoración de la gente en ese momento, ¿no? Entonces vemos que esa vestimenta habla de un imperialismo romano, ¿sí? Cada senador, cada cónsul que llevaba una tira de color púrpura estaba mostrando una distinción de una posición alta en la cual se encontraba. Y cuando hablamos de oro, que es un metal precioso, ¿sí? Lo usamos, el Señor lo usa para los cristianos, ¿no? Como cuando vamos a estar en un momento de prueba, ¿no? Que somos, dice, probados como el oro, ¿no? ¿Y cómo es el oro, no? Primero, siempre hemos hablado que el oro, primero en bruto, está con todas sus asperezas, pero luego ese oro es pasado por diferentes estados de fundición y vemos que lo que sale de ahí es un oro ya brillante, un oro que
¿no? Muestra un brillo precioso. Pero en este caso, fíjense que esta bestia, esta mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata, estaba adornada de oro, ¿no? Ese oro mostraba justamente su esplendor, su belleza externa, sus adornos, pero era todo externo. Recordemos los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? En Mateo 23, versículo 25, 23, 25, el Señor Jesús le dice ahí a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Quiere decir que ellos estaban prácticamente mostrando lo de afuera, lo externo, todo muy lindo, muy esplendoroso, pero por dentro estaban realmente de injusticia. Bueno, esta imagen que ve Juan, ve exactamente, ¿no? Ve a esta mujer vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, ¿no? Hablamos que el cáliz habla justamente de la copa. Y ella estaba sentada, ¿no? Esto nos está hablando, cuando nos habla acá de un cáliz lleno, ¿no? Una copa llena. ¿De qué estaba llena? De abominaciones. Y aquí estamos hablando de esa religión que intoxica, ¿sí? Una religión realmente falsa. Una religión que van a seguir muchos en ese momento, ¿sí? Y que van a estar en contra de los verdaderos creyentes, porque recordemos que en ese momento también muchos van a ser alcanzados por el Evangelio a través de estos dos testigos, ¿sí? Que habíamos hablado en los capítulos anteriores, y que son aquellos que van a predicar el Evangelio. Entonces muchos van a ser alcanzados, pero esta iglesia, entre comillas, apóstata, va a ir en contra, ¿sí? De esos verdaderos creyentes, y pues en ese momento va a haber un cristianismo falso, un evangelismo falso, un sistema engañoso, ¿sí? Y que esa copa va a estar llena pues de todo eso, ¿no? Que es la que va a embriagar al mundo y a las naciones, ¿sí? Recordemos que Babilonia era cuna de idolatría, y esto empezó desde recordemos ahí en el Génesis, ¿no? Cuando hablamos de la Torre de Babel, cómo estos hombres querían construir un edificio que llegue hasta el cielo. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios derrumbó todo, ¿no? Y ahí hubo la confusión de lenguas. Y desde ahí comenzó esa idolatría, y toda esa idolatría llegó a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Todo eso se convirtió en una idolatría, y hasta el día de hoy, hermanos, las religiones falsas que hoy están prácticamente alrededor de nosotros, ¿sí? Esta iglesia es una iglesia cósmica, universal, una iglesia que va a decir: yo soy rica y tengo abundancia. Recordemos el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿sí? Cuando justamente, ¿no? Allí se habla de la iglesia de la Odisea, esta iglesia tibia. Esta iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ahí viene la respuesta del Señor, ¿no? Le dice: tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Fíjese, entonces vemos que aquí esta iglesia apóstata, que se va a hacer ver como muy rica, como una iglesia de mucha abundancia, que no va a necesitar nada, no va a necesitar la presencia de Dios porque lo va a tener todo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos habla el Señor Jesucristo también sobre la iglesia de Filadelfia? Fíjense que en la iglesia de Filadelfia, que habla en el capítulo 3 también, el Señor Jesucristo le promete, ¿no? Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Esto está en capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis.
Y ahí estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. El Señor va a llevar a todos aquellos que realmente han sido fieles al Señor, ¿sí? Todos aquellos que realmente han respondido al llamado del Señor. Todos ellos van a ser arrebatados, porque el Señor ha prometido que Él los va a guardar de la hora de la prueba que le espera a este mundo, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos vamos a poder ver realmente, ¿no? Ese tremendo acontecimiento, ese tremendo acontecimiento a través del arrebatamiento. Vamos a poder experimentar. Y hermanas, déjenme decirle que después que ocurra el arrebatamiento y que millones se vayan con el Señor Jesucristo, que sean tomados en las nubes y se vayan con Él, aún así la iglesia apóstata va a seguir trabajando. Los miembros van a seguir congregándose los días domingos, supuestamente, ¿sí? Cumpliendo con Dios. Recordemos que ellos van a ser engañados. Van a creer que esa es la iglesia que Dios les está dando. Algunos estudiosos dicen que seguirán asistiendo a las asambleas los días domingos, ¿sí? Después que millones desaparezcan. ¿Sí? Va a haber como una competencia, tanto el sistema religioso liderado por el falso profeta, ¿sí? Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre. Fíjense cómo Juan observó esto, ¿sí? Y que muchos protestantes en ese momento, cristianos entre comillas, y aún católicos, ¿sí? Son los que van a representar a esta iglesia. Porque se le va a llamar a esta iglesia una iglesia ecuménica mundial. Sabemos que una iglesia ecuménica es aquellos que hacen alianzas con diferentes ideologías. Las iglesias se les va a conocer como iglesias bíblicas independientes. No van a ser auténticas. Lamentablemente, en el primer periodo, como bien les decía, son iglesias que se van a regir por un sistema eclesiástico incorrecto. Por eso se le llama la ramera. Se dice que puede ser que esté ubicado en Roma. Bueno, habíamos hablado de que, ¿no? Allí el Vaticano, ¿no? Muchos dicen que el Vaticano es el lugar, ¿no? Bueno, no se dice claramente que sea ese lugar, pero se ve que de ese lugar va a salir, ¿sí? De ese lugar, estos sistemas eclesiásticos. Esta Babilonia comercial que va a ser destruida al final, ya cuando el Señor Jesucristo venga. Las grandes masas quedarán bajo la influencia de las dos bestias, ¿sí? Y en esta iglesia apóstata, la filosofía va a ser una de las enseñanzas, pues, ¿no? Ellos van a decir, como a veces hoy sabemos escuchar, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. No sé si ustedes han escuchado, no, pero todos los caminos conducen a Roma, dicen, ¿no? O sea, dicen, no, pero Dios nos escucha a todos. No, pero no, y cuántas veces, ¿no? La gente por ahí suele pensar de esa manera, ¿no? Pero realmente esa es la idea del hombre, porque no todos los caminos conducen a Dios. Jesucristo lo dijo bien claramente ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él lo dejó claro. El que lo quiera entender y recibir, va a venir a Él, va a arrepentirse, va a ponerse a cuentas con Dios, va a confesar su pecado, va a recibir salvación, va a ser restituido, va a ser redimido y va a estar preparado para irse con el Señor. Pero aquellos que crean que, justamente, entre comillas, todos los caminos conducen a Roma, lamentablemente, son aquellos que van a tener que pasar por esta gran tribulación, si es que esa tribulación está cerca, y si es que no, de la misma manera, van a tener que pasar por el gran juicio del trono blanco, donde van a ser juzgados, y lamentablemente por no aceptar al Señor Jesucristo, van a tener que ser echados al lago de fuego y azufre, como bien dice la palabra de Dios. Y es triste porque realmente el Señor sigue dando oportunidades a todos, amén. Dice
También las grandes masas quedarán bajo la influencia de las dos bestias, porque esta bestia, ¿qué va a ser? Va a ser el falso Mesías, ¿sí? Un Mesías encarnado, no un falso Mesías. Hoy la gente no quiere escuchar la verdad, prefiere escuchar la mentira. Y lamentablemente, por querer escuchar la mentira, van a ser embriagados por este sistema religioso. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Fíjense, esta mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque este sistema religioso, desde un comienzo, siempre estuvo en contra de los santos, de los verdaderos cristianos. Si nosotros recordamos la Edad Media, ¿sí? Y la Santa Inquisición, cuando ellos solamente, el clero quería tener, solamente ellos querían tener la Biblia. El pueblo no podía leer la Biblia. Y cuando el pueblo escuchaba de Cristo, ¿qué decían los sacerdotes en ese momento? Estos son idólatras, estos son brujos, estos son herejes, y los mandaban a la hoguera. ¿Cuántos mártires murieron en ese momento? Justamente por ese sistema religioso, pagano. Podemos ver cómo vendían las indulgencias. Cuando Lutero se da cuenta, ¿no? Lutero, un hombre, un reformista, se da cuenta de que cómo la iglesia en ese momento, la iglesia católica, vendía cada indulgencia. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que pagar tanto. ¿Quieres que tu oración la escuche Dios? Tienes que pagar tanto. ¿Quieres esto? Tienes que pagar tanto. Como hoy ocurren en las iglesias. Da el diezmo para que Dios te bendiga. Si das el diezmo no te va a faltar plata. Si das el diezmo, vas a ser sumamente archimega bendecido. Tantos engaños y mentiras que justamente provienen de la mentira y el engaño de estos sistemas religiosos falsos. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, dice el ángel, que era y no es y será. Cuando acá dice era y no es, ¿no? Que has visto, era y no es, ¿no? Está hablando ¿sí? Se está hablando de 3 tiempos prácticamente, ¿sí? La bestia que era, que habla del pasado, del Imperio Romano. La iglesia, la bestia que y no es, ¿no? Dice y no es, está refiriéndose al imperio fragmentado, ¿sí? Al imperio desparramado en Europa. Justamente como habíamos hablado hace un momento, el gobierno romano que se desintegró en diferentes, ¿sí? estados y que quedó allí, ¿no? Pero que en el momento de la tribulación, ya aquí cuando habla y está para subir del abismo, está hablando justamente ya del anticristo, ¿sí? Ese subir es el que justamente este gobierno romano va a volver a ser revivido, va a resurgir nuevamente este imperio romano y obviamente conducido por el anticristo, ¿sí? Pero fíjense qué importante lo que dice, ¿no? Dice, para subir del abismo e ir ¿a qué? A perdición. Quiere decir a perdición que va a ser destruido. ¿Y va a ser destruido por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, ¿no? Las naciones adorarán a la bestia. Aquí hablan los moradores de la tierra. Aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿no? Acá está hablando justamente de naciones, ¿sí? Donde esta bestia, muchos dicen son 7 reyes, otros dicen que son estados. Por ejemplo, algunos dicen que son 7 reyes. Uno de ellos, por ejemplo, yo les menciono, 5 de ellos, por ejemplo, es Julio César, en el tiempo de Roma, ¿no? Del gobierno romano. Julio César, que fue asesinado
Tiberio, otro gobernador romano que fue envenenado, Calígula, otro gobernador romano que fue asesinado, otro gobernador romano, Claudio, que fue envenenado, Nerón, que se suicidó. Aquí ya estamos hablando de 5 reyes. Uno de los reyes pareciera que se dijera de Domiciano. Domiciano es el gobernador que estuvo justamente en el momento que Juan estaba en la isla de Patmos. Esto para la mente que tenga sabiduría, ¿no? Recordemos que en ese momento, hermanas, el Señor va a traer luz a la mente de muchos. Fíjense que en 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, el apóstol Juan decía, ¿no? Pero la unción que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción misma os enseñará todas las cosas. Quiere decir de que en ese momento muchos van a entender todas estas cosas. Muchos que se arrepientan y vengan a Cristo van a ser iluminados por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquellos que realmente sobrevivan y pasen esa tribulación, esos santos que vivan en ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, van a tener comprensión de las verdades espirituales en ese momento, ¿sí? Entonces vemos que estos 7 reyes, como bien habla acá, estas 7 cabezas, que son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, se puede pensar que son estos gobernantes que han pasado. Dominiciano sería el 6º, y el otro aún no ha venido. Ya vemos que acá se está hablando de 7. Hasta ahora van 6. Quiere decir que el 7º rey, justamente, o el 7º gobernante va a ser el anticristo. ¿Sí? El anticristo. Dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído ya, o sea, los que he mencionado. Uno es justamente Dominiciano, y el otro aún no ha venido, dice Juan. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Está hablando de los 7 años, ¿no? Que esos 7 años, este anticristo es el que va a gobernar. La bestia que era y no es también el 8º, ¿no? Está hablando del gobierno romano. Tanto el anticristo con el gobierno romano en ese momento van a estar unidos para todo esto que va a acontecer. Entonces vemos que dice la bestia que era y no es, y también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, ¿sí? Son 10 reyes, se habla de 10 naciones, quiere decir que la ramera, la iglesia prostituta, la iglesia apóstata, es la que con su sistema religioso va a dominar, ¿no? En ese momento con mucho poder sobre estas 10 naciones, que en ese momento estén gobernando. Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, todos después de los 3 años y medio van a estar sometidos a la bestia, al anticristo, ¿sí? Pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué? Los vencerá. Y ahí tú tienes que saltar de alegría. Miren, yo salto. ¡Sí! El Cordero los vencerá. Aleluya. Alégrate y gózate en el Señor, porque el Cordero los va a vencer. Nuestro amado y poderoso y exaltado Señor Jesucristo es el que vence, hermanas. Es el que vence. Entonces dice que Él los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey y de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¡Wow! ¡Aleluya! Hermana, sinceramente, a mí me emociona leer este versículo. Y cuánto me encantaría tenerte a mi lado y abrazarte ahí, festejar entre las dos juntas y decir: nuestro Rey de Reyes es el vencedor, Él es el victorioso, Él es el poderoso de Israel. Amén. Y que realmente eso llene tu corazón, hermana, que eso te aliente a seguir y a perseverar en la fe. Dice, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son los pueblos. Ya lo habíamos visto hace un momento. Son los pueblos, muchedumbres de gente.
naciones y lenguas, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Justamente esas 10 naciones que van a estar sometidos al anticristo, que van a obedecer al anticristo, van a terminar odiando y poniéndose en contra de la iglesia apóstata, de la iglesia ramera. Y dice, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, terminarán destruyendo a supuestamente la iglesia apóstata que desde un comienzo hizo pacto con la primer bestia, con el anticristo. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso me hace memoria justamente, ¿no? Como Dios, nuestro Dios poderoso, el poderoso de Israel, cuando cuidaba a su ejército de Israel, a su pueblo, ¿no? Y verán, ¿no? Y verán la gloria de Jehová, decía allí Josué, Moisés, ¿no? Y cómo los enemigos entre ellos se terminaban matando. Uno que venía en contra de Israel, el otro que venía en contra de Israel. ¿Qué hacía Dios? Terminaba haciendo que entre ellos se maten y que entre ellos se destruyan. Y es lo que va a acontecer acá. Termina el anticristo devorando a la bestia, a la gran ramera, perdón. Termina devorando sus carnes y dice, la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones, fíjense, todo amando de Dios. Dios lo ha querido de esa manera. Por eso les decía de que nosotros no tenemos que tener temor. Dios es Dios. Él es el poderoso. Él es el grande. Y Él está en todo esto. Ni siquiera la bestia, por muy monstruosa que sea, el anticristo, con su poder, el dragón escarlata, el diablo y todo eso que se levanten, los demonios que salen allí del abismo, ni nada va a poder contra el poder de nuestro Dios soberano, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y dice la palabra claramente, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es lo que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? O sea, el ángel termina diciéndole a Juan, la mujer que vistes es la ramera, la prostituta, la gran Babilonia, la iglesia apóstata, la que en un momento va a estar sometida a esa primer bestia y que va a creer que va a estar en todo su esplendor y según dice que no le va a faltar nada, pero nada más va a ser 3 años y medio su gloria, porque después de los 3 años y medio se va a quedar exterminada y lamentablemente el que gobernará en ese momento será el falso profeta, el anticristo, y que él pedirá que lo adoren y que lo alaben y que le sirvan, hermano. Y 3 años y medio más donde él ya terminará de existir. Y con esto cerramos el capítulo 17. Que sientas un gozo tremendo en tu corazón por el tremendo poder de nuestro Dios. Que realmente eso te llene de ánimo, te llene de entusiasmo. Realmente abre tu corazón para que tú continúes caminando en este camino precioso del Señor, siéndole fiel en todo momento, siendo leal a Él y para que siempre veas su mano a tu favor. Amén. A que cada día nos rindamos a ti, busquemos tu presencia a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Hoy tú nos estás anunciando estas buenas noticias. Ayúdanos, Señor, a ser oidoras de tu palabra y también a ser hacedoras de ella. Señor, gracias. Gracias, Señor. Que todas estas verdades rebalsen en mi corazón y el corazón de cada una de tus hijas, para que ellas las proclamen a aquellos que aún todavía no conocen estas verdades. Señor, oramos por nuestras familias. Prepara sus corazones. Prepara el corazón del cónyuge. Prepara el corazón de los hijos. Prepara el corazón de los hermanos. Prepara el corazón de los sobrinos. Prepara el corazón de los nietos. Prepara el corazón de los vecinos. Prepara los corazones anunciando las buenas nuevas de salvación, que es tu palabra.
Señor, todavía hay tiempo, Señor. Todavía tu palabra está vigente. Todavía, Señor, hay oportunidad. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Pon una carga en nuestro corazón para orar por todo ello y poder, Señor, salir airosas a proclamar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y una vez más, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bendiciones.